exportación. Bienvenido a Radio Morena. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a quienes nos escuchan a través de la señal de Morena. Bueno, la pandemia inició ya hace más de 2 años, marzo del 2020. Se anuncian los cierres de cruceros, restaurantes, hotelería, etcétera, etcétera, lo que básicamente redujo a la mitad la demanda del camarón durante algunos meses. La contracción de la demanda genera un derrumbe de precios. Finalmente ese 2020 el sector termina con mucho esfuerzo creciendo al 7%, cuando el promedio de crecimiento de la industria de los últimos 8 años bordeaba el 16%. Quiere decir que caímos 9 puntos porcentuales, sin embargo se mantuvo el empleo. El sector decide realizar una serie de inversiones con la intención de atender otros mercados que presentaban más dinamismo que el mercado chino, como el caso de los Estados Unidos, lo que nos permite al 2021 crecer un 26%, transformándose el camarón en el primer producto de exportación ecuatoriano en rebasar la barrera de los 5.000 millones de dólares exportados en un año. Se levantaron casi 15.000 plazas de trabajo durante el periodo de enero de 2020 diciembre de 2021, lo que es para nosotros lo más importante del esfuerzo realizado en estos últimos 24 meses. Y al momento seguimos registrando los efectos de rebote de una pandemia que empieza a quedar atrás poco a poco en ciertos países, no en todos, y que permite reactivar el consumo, particularmente en este caso del camarón, que no era necesariamente un producto que se consumía en los hogares en ciertos mercados. Sin embargo, la pandemia, que obligó a las familias a quedar, digamos, encerrados en sus casas, los obligó a cambiar patrones de consumo y muchos de ellos ya están consumiendo camarón en sus hogares. Entonces, si bien la pandemia nos ha golpeado, también generó un consumo nuevo que no existía, ¿no? Y bueno, y mientras eso sucedía, como usted también bien señala, un evento, una invasión por parte de Rusia a Ucrania, un evento armado entre los dos países. Justamente Rusia se ha transformado en los últimos 36 meses en nuestro 6º mercado más importante, cuando muchos años estuvo por debajo de los 10 primeros. Hoy Rusia al Ecuador le compró solamente en el 2021 más de 1.000 millones de dólares, de los cuales 142 millones, es decir, casi el 15%, equivalen a camarón, con una interesante proyección a crecer aún más durante el 2022. Bueno, ¿qué ha sucedido? Lo más probable es que en el 2022 no veamos ese número. Es una venta que equivale al 3% de nuestra venta total. Uno pudiera pensar que no es mucho, sin embargo, al ser el 6º mercado más importante, son alrededor de 55 millones de libras con potencial a crecer, que hoy no tienen mercado, digamos que esas libras no tienen mercado, que se distribuyen, es verdad, en el resto de mercado, pero la apreciación del dólar frente a otras monedas, las dificultades económicas que significan la tensión que genera este conflicto armado, sin duda va a afectar el consumo global, con ciertas perspectivas a mediano y largo plazo del consumo, ¿no? La ciudadanía tiende a tomar precauciones cuando hay este tipo de amenazas globales. Así que vamos a ver qué sucede en el próximo trimestre. Este primer trimestre cerraremos con un incremento cercano al 11% en las exportaciones, pero pues eso puede cambiar de trimestre a trimestre. Así que estamos muy atentos, no solo a los impactos inmediatos de este conflicto armado, que ya empieza a generar potenciales pérdidas, sino también la influencia que el mismo conflicto genere en el resto de mercados. La guerra inició, la invasión el 20 de febrero. Evidentemente era algo no previsto para el mundo. ¿Qué pasó con la mercadería, con el camarón que se embarcó hacia Rusia? ¿Qué tiempo demora en llegar hacia ese país y en ser desaduanizado para llegar a las perchas? ¿Se han cerrado quizás los puertos, los lugares donde se recibe el producto? ¿Qué ha pasado con los distribuidores, con los compradores? Número uno, son más o menos 3 semanas de tránsito hasta que el producto llegue a destino final. Había producto que sí alcanzó a llegar a puertos rusos a desaduanizarse y demás. El segundo nivel, digamos, el segundo tipo de producto es aquel que se quedó en un puerto de transbordo porque no existen las garantías para que éste sea movilizado hasta su destino final en Rusia, y hay órdenes que estaban tomadas ya para procesarse que no se van a procesar por el riesgo logístico y número 2 por el riesgo financiero que supone vender a Rusia cuando algunos bancos, no todos, ya están fuera del sistema SWIFT y no se permite el pago. Y en algunos casos, el caso más, digamos, más penoso es aquella venta ya tomada sobre la cual se tiene un anticipo, y al no haber la posibilidad de procesarlo o exportarlo, ni siquiera a otros puertos
se están solicitando la devolución de dichos anticipos. Estamos hablando de más o menos entre 10 y 15 millones de dólares en este proceso, entre producto que está en puerto, esperando transbordo, producto que está regresando al Ecuador, pedidos realizados, no tomados, pedidos realizados y tomados que no se procesan y demás. Estos son, digamos, asuntos privados que tendrán que resolver las empresas. Pero así como nosotros, aprovecho para comentarle, el sector camaronero está afectado, el sector florícola está afectado en una mayor magnitud, no se diga el sector bananero, 70% de las exportaciones a Rusia, es decir, 700 millones de dólares son bananos. Cada semana se pueden registrar pérdidas por esa falta de mercado y por eso es que hemos insistido en que aquí tiene que activarse el mecanismo del drawback, que funciona en muchos países del mundo, como medida paulativa, ¿no? Para evitar una afectación de la cadena de exportación de tres de los más importantes productos de la oferta exportable del país. Bueno, sí, efectivamente, el ministro Prado y el canciller Juan Carlos Holguín han mantenido una serie de reuniones con el sector exportador para tener clara la figura, tratar de tener un poco más de claridad sobre las perspectivas. Se ha escuchado el pedido del sector exportador, se han ofrecido ciertas medidas, nada en concreto aún, porque evidentemente todo eso pasa por el filtro del Ministerio de Finanzas, que tiene muy ajustado la aplicación de presupuesto, por lo menos desde el punto de vista de la Cámara Nacional de Cultura. Incluso creemos que hay un exceso de ajuste en la parte financiera, porque hay servicios que acompañan al sector exportador que están muy por debajo de la calidad que nosotros merecemos, especialmente porque pagamos por dichos servicios y llevamos meses reclamando esto, porque es una pérdida de competitividad para las exportaciones y no se ha dado atención, pero sí se han abierto los espacios para explicar la problemática y ojalá en el corto plazo, si bien es cierto hay que atender esta coyuntura que genera problemas al sector exportador, lo que no puede es seguir perdiéndose tiempo, ¿no? Y no atender la agenda de competitividad. El sector exportador siempre va a estar expuesto, ya sea a un asunto como este, que es un conflicto armado, a problemas sanitarios o de salud mundial, como de salud pública, como fue la pandemia o es la pandemia, problemas logísticos derivados de la misma pandemia, y así una serie de situaciones que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la competitividad interna del país, y en competitividad interna, especialmente la que tiene que ver con los costos de producción, se ha hecho muy poco, ¿no? Entonces el sector exportador es el que está aguantando, ¿no? Y generando propia competitividad a través de inversiones propias, generación propia, pero hay una serie de políticas públicas y un aparataje público que tiene que estar a la altura del sector exportador y no lo está, y el tiempo pasa y no ha habido esa corrección. Lo segundo, el mercado asiático hoy tiene una demanda bastante sana, particularmente el mercado chino, me refiero al mercado chino principalmente, el 60% de nuestras exportaciones. De alguna manera es un mercado que tenemos que cuidar mucho porque es el mercado del cual depende, como decía yo, el 60% de la exportación de camarón, son más de 2.200 millones de dólares. Pero dos temas clave que siempre el sector ha insistido en debe trabajarse. El primero es la seguridad, como la ciudadanía hoy sufre los terribles embates de una delincuencia totalmente desatada, que conoce que la impunidad en la que trabajan, en la que operan, este fenómeno sigue expandiéndose. En el sector camaronero es algo que hemos vivido por décadas, en zonas donde la ausencia de la autoridad es evidente, ¿no? Zonas estuarinas, zonas de archipiélago, las mismas zonas del Golfo de Guayaquil, donde prácticamente no hay presencia de la autoridad llamada a dar seguridad constitucionalmente. Esto no lo decimos nosotros, la Constitución nos garantiza el hecho de que debemos vivir con seguridad. El sector camaronero, al igual que hoy la ciudadanía, ha sufrido estos embates a lo largo de su historia sin que exista realmente la decisión política de asignar recursos y hacer frente a esa delincuencia organizada que opera en las zonas del Golfo de Guayaquil, archipiélago Jambelí, carretera Guayaquil-Machala, las vías en la provincia de Manabí y en Esmeraldas. Eso es lo primero. Lo segundo, que el sector ha trabajado con diferentes administraciones, no con este gobierno nada más, para cambiar su matriz energética, es decir, dejar de utilizar el diésel como fuente de energía para los sistemas de bombeo y pasar al uso del sistema de energía eléctrica en el sector rural, que hoy no existe. Y para ello se aprobó hace casi 3 años un contrato, un proyecto con la Corporación Andina de Fomento que le entrega al Ecuador 200 millones de dólares en préstamo para la construcción de infraestructura para llevar energía eléctrica al sector camaronero y a zonas rurales. Y aunque parezca mentira, a la fecha todavía no se aprueba ese proyecto, al cual le quedan 3 meses de vida, porque si en junio no se firma el contrato, perderemos 200 millones de dólares, ¿no? Y como le digo, aunque parece mentira, desde octubre se encuentra parqueada la información en el Ministerio de Finanzas y pareciera que no hay la voluntad por parte del Ministerio
de dar el ok, dar la aprobación para la garantía soberana que permita la firma de dicho contrato. Que ojo, una vez que se firme el contrato y se construye la obra de infraestructura y se lleva la energía al sector camaronero, no se la va a regalar, se la va a vender y por tanto el sector público va a generar un nuevo ingreso con el cual se entiende se pagaría dicho crédito. Bueno, aparentemente este tema no avanza y es un tema clave que se tiene que tratar, ¿no? Porque esos son los asuntos que tratan o que operan la competitividad de una cadena de valor.